lo que siguiendo la línea de La Libertad Avanza, decir, bueno, vamos a hacer una limpieza y ahorrar un poco. Más todavía. Van a ahorrar un Sigue poquitito. recortando. En este recorte, la motosierra que llega al lugar van a ser, primero, el gobierno dejaría en esos sitios de agencias nacionales, en lugar de algunas embajadas que tenemos, cancillerías, embajadas, también a ver qué más, algunas de los despedidos. Van a reducir los sueldos, que son entre 15 y 20 mil dólares día de hoy, por mes. Reducción de sueldo. Hablemos de la salud, que es tan importante. Así como hablamos del mes rosa de prevención del cáncer de mama, tenemos que hablar del mes azul para nosotros por el tema del cáncer de próstata. Y vamos a... ¿Cuántos le tienen un miedo tremendo a eso? Ha cambiado tanto el sistema. Mi viejo me contaba cómo había sido su primer análisis de próstata. Hoy es muy diferente, ¿no? Es menos padecible, en definitiva. Sí, invasivo. Ahí está. Traumático. Esa es la palabra. Todo esa eso. es la palabra. Sí. Por eso hay que visitar al urólogo. Uno de ellos, recomendado por mí, es el doctor Marcelo Cabaña, que está en línea. Doctor Cabaña, somos Silvia, Marcelo, Laureano. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? Todo bien, doctor. ¿Somos conscientes de que tenemos que hacernos cada tanto algún tipo de análisis? Y mirá, eso, como siempre lo digo, está cambiando. Costó muchos años parecernos un poco a la mujer, que lo tiene un poco ya incorporado a la consulta ginecológica, pero bueno, yo creo que en este último tiempo el hombre está más consciente de que se tiene que cuidar. Siempre lo digo que el hombre en general se está cuidando mucho, se va más a la estética, hay más salones de estética, se cuida más en su salud, se cuida más en la alimentación. Y obviamente tenemos todavía una brecha de pacientes que justamente hablamos en este momento, en este mes tan importante para nosotros, que es el mes de la salud masculina, en unas edades que están entre los 50, 55, 60 años, que son por ahí un poquito más rebeldes al control sin dolor, digamos, yo siempre digo, al control sin que tengan alguna dolencia, enfermedad. Y bueno, básicamente este mes apuntamos a ese grupo de pacientes que son los que tenemos que ir a buscar estas enfermedades como el cáncer de próstata, que es una de las más frecuentes, sobre todo en estas edades. ¿Cuál es la prevalencia del cáncer de próstata en la Argentina o en la provincia de Misiones, si tiene datos? Mira, te paso datos más globales. Hoy sabemos que 1 de cada 7 hombres en el mundo tiene cáncer de próstata. En la Argentina se dan entre 11.000 y 15.000 casos nuevos por año, ¿sí? La Argentina es uno de los países, junto a 37 países, y sobre todo siempre sacando los países, digamos, de primer mundo, que inclusive son uno de los países con más incidencia de esta enfermedad. Pero a diferencia de estos países de primer mundo, la Argentina sigue siendo uno de los países con más mortalidad de esta enfermedad. Y es ahí donde queremos apuntar nosotros en general, de tratar de, sabiendo que en todos estos países son muy frecuentes esta enfermedad, tratar de bajar un poco la tasa de mortalidad, que por suerte está pasando. Y básicamente estas campañas de concientización es tratar de, como sabemos que digamos que son patologías de por sí frecuentes, como lo es el cáncer de mama, es muy importante saber también que el cáncer de próstata tiene factores de riesgo que no son modificables, es decir, son factores de riesgo que están dados por la propia edad o por la propia herencia genética. Entonces, el paciente que tiene cáncer de próstata no es porque no hizo una prevención en sí, sino porque le va a tocar, digamos, ¿sí? Entonces, como son patologías que son frecuentes, nosotros tratamos de ir a buscarla, porque justamente esto que decíamos al principio, no dan síntomas, y la idea es tratar de detectarla con un simple análisis de orina, un simple análisis de sangre. Nosotros podemos tener una sospecha y podemos encontrarla. Pero bueno, volviendo a la estadística, Argentina es un país que tiene mucha incidencia, todavía tenemos alta tasa de mortalidad. Eso está cambiando un poco con la concientización de la gente y las políticas de salud que hay. Y justamente hablando de Misiones es una de las pocas provincias que tiene una ley, la ley de concientización de la salud masculina, que se creó allá en 2019, 2020. Y obviamente que con política de salud esto se logra detectar más a tiempo la enfermedad y logramos bajar la mortalidad que antes era muy alta en la provincia. Doctor, me pongo como paciente, a ver, un hombre más de 40 años que necesita hacerse el control. Primero, ¿desde qué edad? ¿Qué me va a pedir? ¿Antecedentes? Todo esto tengo que tener presente al momento de la consulta.
Bueno, en realidad nosotros nos basamos mucho en lo que dice nuestra sociedad. Los pacientes que, o sea, como hablamos recién, la edad es un factor de riesgo no modificable. Tenés una cierta edad, entre 50, 55, 60 años, y tenés una posibilidad alta de tener un cáncer de próstata. Dijimos, uno de cada 7 hombres Ujú, a nivel mundial lo puede tener. Entonces, teniendo esa edad, a partir de los 50, nosotros tenemos que hacer un control, no necesariamente siempre al urólogo, pero por lo menos un control clínico. El clínico sabe muy bien qué pedirte. Y básicamente hacemos el famoso PSA, ¿sí? El control es un análisis de sangre donde nosotros medimos esa sustancia en sangre, y si tenemos una cierta elevación, nosotros con eso tenemos una cierta sospecha, y ahí empezamos los estudios ujú, diagnósticos para ver si el paciente tiene un cáncer de próstata. ujú. Es muy importante el antecedente hereditario de ese paciente. Ese es otro de los factores de riesgo no modificables, ¿sí? Cuando hablamos de modificable y no modificable, si lo comparamos, por ejemplo, al hábito tabáquico, eso es un factor que se puede modificar para tener un cáncer de pulmón, ¿sí? Para Ah, que se entienda un poco el tema de los factores de riesgo. En estos casos, los dos factores más importantes no son modificables, porque son, teniendo una cierta edad tenés un riesgo, tener un antecedente hereditario es un riesgo, y el otro factor es tener una raza afroamericana, ¿sí? Los pacientes de raza negra también tienen un riesgo más alto que la raza blanca, por ejemplo, caucásica, ¿sí? Entonces, teniendo estos factores, uno tiene que adelantarse a esos 50 años, y el control necesariamente tiene que hacerse a partir de los 40 años, ¿sí? Eso es muy importante. O sea, un paciente con antecedente en el papá, en el ujú. abuelo, en el hermano de cáncer de próstata, ese paciente debería hacerse un chequeo a partir de los 40 años, haciéndose este análisis que les decía recién, para poder tener una sospecha de esta enfermedad, porque hay un riesgo más aumentado que otro paciente que no tenga ese antecedente. Doctor, ¿cuál es más o menos la estimación de sobrevida promedio que tiene un paciente al cual se lo detecta a tiempo? Mira, si nosotros detectamos un paciente, detectamos a un paciente un cáncer de próstata en un tiempo, o sea, en una etapa localizada de la enfermedad, te diría que todos los pacientes se curan, ¿sí? La gran mayoría por lo menos, salvo, yo siempre digo que el cáncer de próstata es como un traje a medida para cada paciente. Hay un montón de factores que nosotros tenemos en cuenta, sobre todo la edad del paciente, las Ujú. comorbilidades que tiene, pero en general, la mayoría de los pacientes que uno detecta a tiempo tienen muchísimas chances de curación de esta enfermedad. Y ahí es donde acá apuntamos, como son pacientes que no tienen síntomas, entonces los pacientes, generalmente los síntomas están dados por una enfermedad localmente avanzada, es decir, próstata que van creciendo, digamos, siempre hablando del tumor, o pacientes que ya han hecho metástasis, es decir, que ya ese tumor se haya ido a otro lugar, como por ejemplo los huesos, los ganglios, es más frecuente en los huesos. Entonces son pacientes que consultan, por ejemplo, por un dolor óseo a un traumatólogo, Sí. y el traumatólogo con el estudio sospecha una enfermedad metastásica, una enfermedad oncológica, y ahí empezamos los estudios o los diagnósticos diferenciales. Pero esos pacientes que ya consultan en forma tardía, las chances de curación son Sí. obviamente mucho menores que un paciente que lo detectamos en forma localizada, en forma temprana. Sí, cuando le preguntaba sobre qué había que hacer, también quería saber si, como las mujeres que con el tacto podían notar un nódulo, se puede encontrar algún síntoma, alguna advertencia. ¿Un Me dice que no. palpado Un propio, decís palpado vos? propio, algo que te duela, algo, me dice que no. Ahí a lo que le tiene miedo el hombre, ¿no? Sí, Ajá. sí. Estábamos hablando al principio, justamente, sí. Bueno, mira, es un tema que nosotros lo hablamos siempre. El tacto rectal básicamente la introducción de un dedo enguantado en el recto del paciente. Nosotros sabemos que anatómicamente la próstata se encuentra bien en contacto con el recto. Entonces nosotros tenemos posibilidad, con el dedo enguantado, de poder tactar toda la superficie externa de la próstata, y es donde habitualmente se localizan los tumores de próstata, ¿sí? Obviamente que es un método muy importante para nosotros, Sí. pero hoy está muy en discusión si realmente para todos los pacientes vale la pena. Antes era como una rutina para nosotros, y insisto con esto, no es algo que nosotros lo dejamos de hacer, pero hoy tenemos estudios de imágenes, estudios de diagnóstico por imagen, como la resonancia nuclear magnética, que te aportan mucha información, o mejor información, que un tacto rectal. Ajá. Porque el cáncer de próstata, para que ustedes se den una idea, es como un acúmulo de células que empieza a desorganizarse, a crecer en forma desorganizada, en forma típica, y en las etapas iniciales
pueden ya dar un aumento del PSA, pero no necesariamente forme un bultito, forme un nódulo. Entonces, muchas veces nosotros en un paciente que está empezando a aumentar el PSA, le hacemos el tacto rectal y no vamos a encontrar nada. Si nosotros ese acúmulo de células, esa lesión, por decirlo así, mínima, la podemos detectar con una resonancia nuclear magnética de próstata, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros priorizamos esas imágenes que nos van a dar una lesión más objetiva, y a veces eventualmente no siempre a los pacientes les hacemos un tacto, ¿sí? No es que no sea una herramienta importante, pero no es algo tan importante como lo era antes, porque no teníamos otra forma de hacer diagnóstico de sospecha, ¿sí? Entonces, para que la gente se quede tranquila, no le hacemos el tacto a todos los pacientes. Es una herramienta muy importante, la seguimos haciendo, pero ya no es de rutina como era antes, que hacíamos a todo el mundo, porque hay imágenes que nos aportan mucha más información y nos da un objetivo más importante como para hacer diagnóstico. La última, si no tenés obra social, hoy el sistema público es capaz de sacarte estas dudas, de poder hacer este chequeo. Totalmente, como les dije al principio, la idea es una consulta al urólogo, ¿sí? Estamos hablando hoy de una patología netamente urológica como el cáncer de próstata. El paciente puede sacar un turno en los diferentes lugares donde hay atención urológica. Nosotros lo que hacemos es tomarle unos datos, esto que te hablaba del antecedente hereditario, la edad del paciente, pedirle obviamente un PSA, un antígeno prostático específico. Nosotros con eso vamos a tener una sospecha, ¿sí? En el ambiente privado tenemos un resonador de alta calidad donde podemos diagnosticar esta enfermedad, y también en el hospital se hacen las biopsias diagnósticas, es decir, una vez que nosotros tenemos esta sospecha, le pedimos una biopsia de próstata ecodirigida, que también se hace en el hospital, y con eso nosotros tenemos un diagnóstico del paciente, y también tenemos todas las posibilidades de tratamiento quirúrgico, tratamiento con radioterapia, con la gente en el Instituto Misionero del Cáncer, que yo también estoy ahí, hacemos los diferentes tratamientos, o sea que tenemos todas las posibilidades tanto en el público como en el privado. Doctor, gracias por habernos atendido, por la información, por la prevención. Por favor, gracias a ustedes por la información y la concientización que están haciendo, que es muy importante. Hasta pronto, gracias. Adiós. El doctor Marcelo Cabaña es urólogo y uno de los promotores de este mes azul para que todo el mundo vaya a hacerse ese análisis que